por parte de la oposición es que aún se continúe subvencionando las empresas estatales deficitarias. Pues bien, hoy el gobierno ha oficializado la lista de las empresas con mayor déficit en el país, estatales por supuesto, pero también ha revelado una cifra que realmente alarma, preocupa, escandaliza. Son 12.742 millones de bolivianos acumulados de pérdidas que han generado las empresas estatales en su conjunto. Pérdidas que tienen que ser financiadas, tienen que ser subvencionadas con lo que nosotros, a través de nuestros impuestos, pagamos. Imagínense, 12.000 millones de bolivianos. El gobierno ha identificado al menos 15 empresas que están en una situación crítica. Con estos recursos podríamos tener incluso un fondo de estabilización para amortiguar las variaciones del costo del petróleo. Alcanzan a 12.742 millones. Hoy analizaremos el estado de 15 empresas que las llamamos en estado crítico o de mayor riesgo. Estas pérdidas de estas 15 alcanzan a 5.177 millones de bolivianos, es decir, el 42% de esos 12.000. Bolivia debía ir a los Guinness. Bolivia es el único país que ha generado pérdida en una empresa de intermediación de oro. Ese es el resultado de la ideología sobre la economía. ¿Cuántos recibieron? Alcanza la suma de 18.227 millones de bolivianos. ¿Pero cuánto pagaron? ¿Cuánto queda de saldo? El saldo vigente es de 16.273 millones de bolivianos. No solo se beneficiaron de créditos estas empresas, no solo generan pérdidas, también recibieron aportes de capital del Tesoro General de la Nación y en algún caso donaciones. De ver que además de esto se gastó en publicidad para hacernos creer que Bolivia iba a ser industrializada. ¿Cuánto se llevaron en total estas empresas? Son 26.382 millones de bolivianos que dejamos que esos recursos no nos van a beneficiar a los bolivianos. Estos no son recursos de este gobierno, ni fueron recursos ni de Arce ni de Evo. Eran recursos de cada uno de nosotros, de los bolivianos. Pongámoslo claro, son 12.000 millones de bolivianos que se han generado pérdidas en la totalidad de las empresas estatales. Pero hay 15 que están en una situación crítica, unas más que otras, algunas recuperables, otras no tanto, algunas de ellas incluso ameritan su cierre. ¿Cuáles son las empresas que deben ser o que registran estas millonarias pérdidas? Vamos a revisarlas a continuación. Vamos a ver Etasa, empresa estatal, tiene pérdidas que alcanzan los 66.9 millones de bolivianos. Yacana tiene pérdidas por 229.5 millones de bolivianos. YLB, la empresa de litio, tiene pérdidas por 527 millones de bolivianos. La empresa metalúrgica Carachipampa tiene pérdidas por 473 millones de bolivianos. Quipus, la empresa que produce computadoras, tiene pérdidas por 116 millones de bolivianos. TAM, Transportes Aéreos Militares, tiene pérdidas por 41 millones de bolivianos. EBIH, 36 millones. La empresa EASBA, 336 millones. La empresa Mutum tiene pérdidas por 76 millones.
Beagro, 99.3 millones de bolivianos en pérdidas. EVA, la empresa boliviana de almendras, 197 millones de bolivianos. La empresa de semillas, 63.5 millones de bolivianos. Epcoro, 375 millones de bolivianos. BOA, la famosa empresa aérea que sigue dando dolores de cabeza, registra una de las pérdidas más altas. Escuche bien, 485 millones de bolivianos en pérdidas acumuladas. Y la empresa que más genera pérdidas es Mi Teleférico, con 2.039 millones de bolivianos. De estas 15 empresas hacen un total de 5.177 millones de bolivianos en pérdidas, que representan el 42%. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, dejó claro entrever que hay empresas que pueden recuperarse, hay empresas que pueden asociarse, hay empresas que están en una situación muy difícil, pero con un proceso de reingeniería pueden salir a flote. Hay aproximadamente unas 8 empresas que no se puede hacer prácticamente nada, que deberían cerrarse. Ahora, entre el deberían y el que lo van a hacer, hay distancia. No hay fecha ni una decisión de cuándo las empresas que están totalmente observadas y que no pueden seguir operando van a cerrar sus puertas. Necesitamos empresas públicas estratégicas y que funcionen bien, pero no necesitamos empresas que hagan papas fritas o que hagan todo lo que el sector privado puede hacer. Ese fue un error histórico. Y más que un error histórico, fue una estafa histórica para el país. Son cifras inimaginables, y si ponemos eso en términos de hospitales, de educación, de programas de lucha contra la pobreza, es algo que realmente es inaceptable. Ha sido una gran estafa para el país. Y diferenciemos las cosas. Tenemos empresas estratégicas del Estado que hemos dicho que no se van a privatizar, pero no están bien. Están dando pérdidas, hay hechos de corrupción, hay supernumerarios, no están bien. Deben ser reordenadas, deben ser reestructuradas y deben ser transparentadas. Y estas empresas públicas tienen que servir a los bolivianos eficiente y transparentemente. Pero tenemos otras empresas públicas que necesitan una profunda transformación y que capaz que tienen la posibilidad de salir adelante mediante APPs. Y existe una tercera categoría de empresas públicas, que son aquellas cuya situación financiera acaba de explicar Pablo Camacho, el director de la OFEP, que acaba de explicar, y que estas deben desaparecer. No pueden seguir consumiendo recursos de los bolivianos. Y precisamente las leyes que deben ser entregadas a la Asamblea Legislativa para poder encaminar diferentes estrategias y proyectos de inversión a mediano y largo plazo, todavía serán entregadas de forma paulatina. Según el presidente Rodrigo Paz, ya están listas, pero irán siendo tratadas paso a paso para que en sus tiempos la Asamblea pueda aprobarlas de forma urgente. A ver, vamos a ir por pasos porque, por ejemplo, cuando empezamos con la norma de hidrocarburos, como digo, la mezquindad política, algunos la empezaron a destrozar sin dar la posibilidad de socializarla. Las normas están y le he pedido al ministro de Economía que empiece ya a desarrollar sobre el tema de ley de inversiones. Estamos con minería, 2 leyes que vamos a hablar en la próxima semana. Hay un encuentro de la minería. La ministra de Salud ya tiene un paquete de 22 leyes, el otro día nos sorprendió, lo dijo delante de todos los parlamentarios,
Entonces se va a empezar a trabajar. Evidentemente que estos 53 días y los conflictos no generaron el espacio adecuado en un Parlamento para aprobar leyes. Yo creo que hemos cerrado una etapa y ahora el Parlamento, con la voluntad de los diputados senadores, aprobaremos. Se tiene que cerrar de aprobar primero el presupuesto general del Estado y a partir de ello tenemos que entrar con todo lo demás, porque el presupuesto es la base de lo que vamos a hacer. El vicepresidente Edmar Lara, hoy en las vísperas del aniversario de la paz, emitió un discurso, un mensaje en el que deja entrever también una posición política. No hay peor traición, dice, que prometerle a un pueblo una cosa y luego no se haga. La historia dice, no perdona a los tibios. Necesitamos recuperar un espíritu que no se rinde, mencionó Edmar Lara. Hace 217 años, nuestros héroes no negociaron su dignidad. Aquí se encendió una revolución, la revolución de Pedro Domingo Murillo, que nos dejó una advertencia que hoy retumba más fuerte que nunca. La tea de la libertad no se apagará jamás. Y hoy, 217 años después, debemos tener el valor de preguntarnos, ¿estamos honrando esa historia o la estamos traicionando? Porque no hay peor traición que prometerle a un pueblo una cosa y luego hacer otra. No hay peor traición que usar el voto de la gente para llegar al poder y luego darle la espalda. Hoy Bolivia atraviesa momentos difíciles y cuando el poder se aleja del pueblo, cuando se toman decisiones a espaldas de la gente, cuando se incumple la palabra, entonces hay que hablar claro. Yo no estoy aquí para encubrir a nadie, estoy aquí para defender a mi pueblo. Hoy más que nunca necesitamos recuperar ese espíritu de julio de 1809. Un espíritu que no tolera abusos, que no acepta mentiras, que no se rinde ante la presión, porque la historia no perdona a los tibios. Desde La Paz le decimos a Bolivia, el poder no es un privilegio, es una responsabilidad. Y cuando no se cumple con el pueblo tiene derecho a exigir. La tea sigue encendida en La Paz y nadie la va a apagar. Y hace instantes el Banco Central de Bolivia ha publicado la cotización del dólar para este jueves 16 de julio. Para tranquilidad de muchos, se ha congelado, por lo menos en 24 horas, el precio, que fue subiendo drásticamente en los últimos días, que se llegó a cotizar en 10 bolivianos con 70 centavos el cambio del dólar. Por lo menos este jueves se va a mantener en este precio. Al respecto, el director de la CAINCO ha señalado que es importante flexibilizar. Está muy bien que no continúe con el sistema rígido que era tener un dólar en 6.96. Sin embargo, es importante también que estas subidas en los tipos cambiarios no se realicen de forma abrupta y de manera repentina. Tiene que haber un sistema que permita también dar estabilidad a los inversores y a los que manejan y trabajan con la moneda extranjera. Buenos días. Lo que hay que tomar en cuenta de manera relevante es que el tipo de cambio, en nuestra opinión, hubiese subido a 10.50 o 10.70 con tipo de cambio flexible o sin tipo de cambio flexible. ¿A qué me refiero? La flexibilización ha sido un sinceramiento. Lo que ha sucedido es de que antes nosotros nos fijábamos el tipo de cambio de referencia del Banco Central o en su caso el dólar de cripto, el USDT, y el problema no es que el país haya entrado a tipo de cambio flexible. El problema que tenemos es
que nos faltan dólares. Y para eso, como decía bien nuestro presidente, se necesita incentivar los sectores que generen dólares. Entonces, ¿eso cómo se lo hace? Con exportaciones y también en el corto plazo con endeudamiento, pero no endeudamiento para mantener el tipo de cambio, sino endeudamiento que apoye la futura creación de dólares. Esa es la forma legítima de que uno pueda solucionar este problema. Tenemos que tomar en cuenta, para cerrar, si quieren este apunte técnico, tenemos que tomar en cuenta de que el precio del dólar se va a mover según las fuerzas de demanda y oferta. Y en este momento el país, dado el nivel de reservas que tiene en efectivo, en divisas, no puede sostenerlo. Y eso, aún si no se hubiese flexibilizado, el tipo de cambio hubiese estado subiendo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que de una vez se activen todos los elementos, no solo en el ámbito productivo, sino también en el ámbito fiscal, externo y todo. Los sectores productivos también están preocupados porque la subida de la cotización del dólar afecta a la actividad agropecuaria. ¿Por qué? Porque la importación de insumos hacen que al momento de trabajar tengan que incrementar los precios de los productos. Seguramente, y lo propio es que el mismo gobierno seguramente debe estar tomando los dólares de los paralelos para poder pagar el tema de los combustibles. Nos afecta en el tema de los insumos, ¿no? Es de una a otra, es decir, pero en realidad de manera general está afectando a todo público porque el gobierno tampoco ha tenido un plan para contrarrestar esta contingencia que podría haberse venido con el dólar, es decir, que lo ha liberado después de muchos años que estaban congelados. Entonces vemos que va subiendo cada día, estamos ya en 10.70, no sé si hasta fin de semana estamos ya a 11, es decir, si el gobierno no tiene dólar para ofertar, obviamente esto va a seguir subiendo. Entonces la población va a seguir sufriendo, los insumos pueden ir subiendo y por lo tanto la canasta familiar también va a ir subiendo, el sector transporte va a ir subiendo, todo va a ir en alza y eso no es conveniente para nadie. Es decir,